sé, hay gente muy lejos. En primer lugar, me presento. Mi nombre es María Jesús López. Llevo algunos años más que el compañero de antes, pero no os voy a decir cuántos, en el sector de las telecomunicaciones. Y esto para mí no es un trabajo, para mí es mi pasión. O sea, yo siempre, cuando por primera vez fui a estudiar ingeniería, me encontré con un mundo increíble. Y desde que era muy pequeñita empecé a trabajar en Telefónica. He pasado por muchos sitios, pero quizá vengo aquí por la parte más importante. Desde el año 2002 hasta finales del 2009 fui responsable del desarrollo de servicios mayoristas en IP en Telefónica de España, en la unidad mayorista. Algunos, si no todos los que estáis aquí, habéis usado alguna vez los servicios que yo construí. He dicho que yo construí, yo no construí la red, yo construí el servicio. La red en sí misma tiene valor, está muy bien, pero si sobre eso no construyes un servicio que sea capaz de explotar la red de manera eficiente, no sirve para nada. Entonces, he visto que aquí se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de regulación y yo también voy a hablar de eso, porque todos los servicios, de mayor o menor manera, tanto los que se hacen desde el punto de vista mayorista como los que se construyen desde el punto de vista minorista, dependen de la regulación. En función de cómo la regulación haya configurado, cómo se haya configurado esa regulación, pues se pueden hacer unas cosas de una manera o de otra, ¿vale? Igual que decíais que antes sería necesario regular determinadas cosas, pues se ha considerado necesario regular determinadas otras. Y ahora vamos a empezar por la regulación. Un poco una pincelada. Quiero ir muy rápido, esto no va a tardar más de 10 minutos. Primero, ¿por qué se regula un mercado? O sea, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien de aquí me puede contestar? Yo quiero que esto sea interactivo. ¿Por qué creéis que se regula el mercado? ¿Creéis que es necesario que se regule un mercado? ¿O aquí es mejor que campi qui pugui, como dicen en Cataluña, que todo el mundo haga lo que quiera? Una opinión, de quien sea. ¿Sí? Yo creo, ya que no contesta nadie, contesto yo, lo que decía Nacho, lo que evitar un poco lo que pasaba con la gente de los wifis estos piratas, bueno, piratas O sea, entre comillas, ¿creéis? que al final sea una guerra sin cuartel donde salgan perdiendo los usuarios y además se utilicen técnicas. Bueno, pues efectivamente, el mercado se puede regular por muchas cosas. Por una cuestión técnica, porque efectivamente Internet la crearon unos, entre comillas, frikis, esperemos que no las destruyan otros, entre comillas, frikis. Pero la cuestión aquí es por qué es necesario regular el mercado. Vamos a ver un poco al mercado interior, que es donde nosotros estamos, donde nosotros nos movemos, qué es lo que estamos vendiendo. O sea, normalmente vendemos, los operadores, todos los que estamos aquí, bueno, yo no soy operador ahora, pero bueno, vendemos interrelación, la capacidad de comunicarse entre personas, cosas, o personas y cosas, y empresas, y lo que sea. Vendemos interacción. ¿Eso qué significa? Que lo que construyamos, esas redes, incluso las de los WIPs, se tienen que interconectar con otras. Y no solo eso, sino que se tiene que recuperar el coste de esa inversión, el coste de los servicios. Si miramos en la transparencia, estaréis conmigo que el coste en general, una red es lo que te cuesta la inversión, lo que te cuesta la operación y lo que te cueste más o menos la interconexión. Lo que alguien te cobre o te deje de cobrar por esa interconexión. Eso se ha de recuperar de alguna manera. ¿Y qué objeto tiene la regulación? Hay gente que dice, no, la regulación tiene por objeto que todos los operadores puedan vivir. Bueno, pues quizás sí. La regulación, en principio, y de la que vamos a hablar aquí, tiene un único objeto: que los usuarios disfruten de los mejores servicios al precio más barato posible. ¿Vale? Las dos cosas, los mejores servicios y el precio más barato posible. Ese es el objetivo de la regulación. A veces puede parecer extraño, pero ese es el objetivo. De hecho, así es el acta fundacional. Si miramos los costes de los servicios, vemos estos tres que hemos visto aquí. Los dos primeros, el coste de amortización de la infraestructura y del OPEX, dependen del operador en sí mismo, del que construye la red. Y el tercero depende de los acuerdos que se lleguen con los otros. Esos acuerdos pueden ser muy asimétricos. O sea, un operador puede decir, no te doy acceso a mi red, ese es el extremo. O te puedo decir, a mi red te lo doy a un precio abusivo.
En el principio, cuando los operadores, o cuando solo había monopolios estatales, cuando realmente todavía no había llegado Internet ni estas cosas, estamos hablando de operadores clásicos, las PTTs, la regulación de esas interconexiones solo era más o menos técnica. No había un regulador, entre comillas, económico que impusiese nada. Simplemente se establecía la manera de que alguien terminase las llamadas de una manera más o menos eficiente. Y eso funcionaba relativamente bien. Funcionaba relativamente bien, pero había, y sabemos, y todo el mundo sabe, que esos monopolios o grandes empresas hacían cosas muy curiosas. Por poner un ejemplo, ATT ha cobrado históricamente, y ahora quizá ya menos, precios abusivos de terminación de llamadas a Bolivia Telecom. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, pues porque podía, porque los bolivianos tenían que llamar mayoritariamente a Estados Unidos y si no lo hacían, pues no había servicio. ¿Eso es justo? ¿No? ¿Alguien debería haber metido mano? Sí. ¿Existe un gobierno mundial? Bueno, quizá Bill Gates sea el gobierno mundial, pero no lo es, no existe. Pero bueno, aparte de ese esquema que más o menos funcionaba, ¿qué ocurre cuando nos metemos en un país, en España? ¿Vale? Lo que ocurre en España, en un instante que en un mismo territorio aparecen varios operadores, más o menos grandes, más o menos pequeñitos, los que sean. Entonces, se tiene que controlar que la interconexión realmente no sea abusiva. Y ahí es donde empieza, de alguna manera, la regulación, donde empieza el regulador a decir cosas, a imponer reglas, fundamentalmente al operador principal que tenía la mayor cantidad de accesos, imponerle un servicio de interconexión para garantizar que el resto pues tuviesen posibilidad de acceder a sus clientes. Esa es una parte, esa parte de la interconexión. Pero ¿por qué también es necesario regular otras partes? En este caso, el CAPEX. Porque si en un determinado territorio existe un operador que es un monopolio o un exmonopolio, tiene unos costes de infraestructuras terriblemente bajos y podría imponer unas reglas de acceso quizá arbitrarias. O sea, llega alguien y le pide un acceso y le dice, vale, yo te vendo un acceso a los clientes, un acceso a Internet. No quería hablar de ADSL, bueno, acceso final de última milla, ¿vale? A 1 millón de euros. ¿Y por qué? Bueno, pues porque puedo, si no, vete a la competencia. Ah, pero si no hay competencia, lo siento. Y si no, despliega red. Vale, entonces, lo que hace el regulador es facilitar el acceso a los recursos de difícil réplica. O sea, no vale aquí que un operador cuando llegue, dices, vale, pues despliega toda la red. Y dice, pero es que no puedo. Es que no, además no tiene sentido, porque no olvidemos que la regulación, lo que su espíritu es beneficiar a los usuarios. Si todos los operadores invirtiesen miles de millones de euros en desplegar redes, los costes de los servicios de los usuarios serían imposibles de pagar. Por eso se regula esta parte de aquí. Y el OPEX no regula a nadie. O sea, aquí el que lo haga mejor, que se lleve los clientes. Bueno, la regulación de esa parte de las infraestructuras se puede hacer de varias maneras. Una, pues estando de árbitro entre acuerdos privados. O sea, habéis visto que no existe ningún... Si entráis en el portal de la CNMV, donde estaba antes la CMT, o en la parte de la CMT, no veréis nada sobre OMVs. No veréis ninguna, entre comillas, OVA o OIR de OMVs. ¿Por qué? Porque no existe. Porque simplemente se ha puesto de árbitros de acuerdos privados. Dices, bueno, es interés del Estado de que existan OMVs. Y si alguien tiene algún problema al intentar hablar con un operador, venís aquí y yo pego collejas. Ese es el mensaje. Lo siguiente, mediante servicios mayoristas regulados, mediante algún procedimiento que ponga a disposición del resto de los operadores la red de acceso, ese CAPEX que ya existía. Y por último, la separación estructural, que en esta presentación la vamos a ver más veces, al principio y al final. En esa separación estructural, el caso más paradigmático que siempre se habla es el de Openreach. Aquí hay gente de BT, pues seguro que lo sabe. En Openreach, o sea, en Inglaterra, decidieron crear esa separación estructural. Y este es el último mecanismo.
Esto es lo que ningún regulador en principio quiere hacer, porque eso es forzar, o sea, eso es establecer un control muy fuerte del mercado, o sea, obligar a alguien que haga algo, ¿vale? Algo que en principio no debería por qué hacer. Si la empresa es eficiente, ¿por qué no lo hace y no lo hace bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa hasta aquí? Sí. ¿Por qué piensas que OpenReach no es una buena solución? Porque es una red pagada, en el caso español, precisamente por todos los españoles, durante 1920, se creó Telefónica. 1924. 24. Sí. Desde 1924 hasta 1996. ¿Por qué una red que hemos pagado todos los españoles y familiares a años A, no es bueno que se abra, o sea, se privatiza una empresa, el Estado la suelta y hay un operador dominante? En el caso de la electricidad, se creó Red Eléctrica Española y se separó pues electricidad tipo Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué piensas que un OpenReach en España no hubiese sido bueno? Bueno, en cualquier caso, el hablar de las eléctricas, yo creo que a nadie le gusta porque eso sí que es un pedazo de monopolio. Pero eso, vamos... Sí, lo pones como ejemplo. Eso depende, la regulación y las medidas regulatorias en cada país depende del país. Yo creo que no, pero eso también es mi opinión. Porque además, en el instante que construyes, que fuerzas a una empresa a hacer eso, esa empresa en sí mismo tiene unos sobrecostes por constituir esa división estructural. Esos sobrecostes, en definitiva, tendría que pagarlo el resto de la gente. O sea, el hacer una empresa y hacer una división tan clara, lo que está haciendo es que puede que hayan cosas, pueden que hayan servicios que podrían ser mucho más baratos y no se puedan realizar, porque tienes una imposición. O sea, la imposición que tiene OpenReach le impide hacer determinadas cosas que igual Telefónica lo podría hacer. O sea, OpenReach no puede hacer determinadas cosas, ¿vale? Por ejemplo, entregar servicios en IP, servicios masivos en IP, no lo hace OpenReach en UK, lo está haciendo el minorista. Y es el servicio mayorista que permite llegar a todos los territorios. Entonces, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Pero ya veremos que, como vamos a hablar de la nueva ley de telecomunicaciones, la nueva ley de telecomunicaciones dice perfectamente claro, con un cartel así de grande, cuidado que puede haber separación estructural. Y lo pone así. ¿Qué? No dice que lo va a hacer. O sea, que pone la espada, o sea, de Damocles. O sea, podía hacerlo, podía no hacerlo. Pero ya veremos que puede que sea necesario, puede que no. Aquí voy a hacer una cosa que hay gente que lo ha visto, pero poca gente lo ve, que es un concepto que los reguladores aplican que se llama escalera de inversión. ¿Alguien lo conocía de antes? Sí, pero porque lo conté yo, pero bueno. ¿Alguien más? El concepto de escalera. Todos, si sois operadores, habéis subido esa escalera, pero nadie... Es un concepto demasiado teórico, pero va muy bien para explicar de qué va la película. Bueno, en lo que se basa la escalera de inversión es que dicen los teóricos de esto que los operadores, cuando entran en un mercado donde ya hay alguien, empiezan usando servicios de reventa, ¿vale? El siguiente escalón son servicios de acceso indirecto a la infraestructura, en este caso al bucle. El siguiente escalón es servicios de acceso directo y, por último, despliegan infraestructura propia. Lo que dicen los teóricos de la regulación es que se tienen que establecer esos escalones, ¿vale? En el caso de UK, este escalón, o sea, este y este, no están regulados y este salto es brutal, ¿vale? O sea, es muy fácil llegar aquí, ¿vale? Pero es muy difícil subir las escaleras. Pero es un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver la realidad, lo que hay aquí para ponerlo como ejemplo, o sea, con servicios que yo conozco. Reventa, ¿qué es reventa? Bueno, existe un servicio mayorista de Telefónica de España no regulado que se llamaba Deslipe Total, en su día se llamaba Megavía hace no sé cuántos años, y ese servicio lo que permitía es que un operador vendiese acceso a Internet a sus clientes finales. Y ahí lo incluía todo, era una reventa pura. O sea, las IPs anunciadas o las IPs que se entregaban eran de Telefónica de España. Este es el primero.
tuvo muchos, hasta 400.000 clientes, o 400.000 usuarios estaban usando ese servicio, ahora cada vez menos. El siguiente escaloncito. Todo se basa, la teoría de la escala de inversión es que yo como operador entrante consigo clientes, cuando tengo una suficiente cliente invierto un poco más y reduzco lo que me cuesta, porque lo que hace ese servicio es que el CAPEX que ha invertido el operador incumbente a ti te lo está pasando como costes de operación, como OPEX, algo mensual, te lo está mensualizando. Entonces tú vas reduciendo tu OPEX y aumentas un poco el CAPEX. ¿Cómo? Pues cogiendo y contratando servicios. Todos estos de aquí están en mayor o menor medida regulados. Ahora hay una especie de regulación en algunos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos, pero están regulados. Este en principio no estuvo, pero se creó y estos nacieron después. Ese acceso indirecto lo que permitía es, con esos servicios, dar cobertura a todo el territorio. Un operador, invirtiendo muy poquito, podía acceder a todo el territorio, pero en este caso los costes de interconexión se los tenía que pagar él. La interconexión IP la tenía que construir el operador. En ese caso, lo que hacía es, si el operador era suficientemente hábil, pues gastarse menos dinero en esa interconexión. No era necesario pagar los sobrecostes que, en este caso, Telefónica te estaba dando. El siguiente es el acceso indirecto. Ahí, bueno, pues está el bucle compartido y desagregado, y ya veremos, pero es accesos directos al bucle. El operador que quiera hacerlo, o sea, esos son los servicios, estos son los servicios que da Openreach, ¿vale? Es solo acceso al bucle. Openreach es titular de las centrales, de los edificios y de todo eso nunca. Y lo último, despliegue la infraestructura propia. Si vemos aquí, despliegue de FTTH, por poner un ejemplo. O sea, ahora muchos operadores sí que han recorrido esa escalera. Yo qué sé, Orange, Vodafone, han recorrido esa escalera. Otros no. Otros, como ONO, han desplegado su propia infraestructura. O sea, nunca han recorrido la escalera y simplemente en determinadas zonas han desplegado infraestructura. Si vemos aquí, esta gráfica única y exclusivamente está puesta para que veáis cuál ha sido la evolución. La evolución del acceso de la reventa, veis un pico, ¿vale? Y después la evolución de los accesos indirectos y de los accesos directos. O sea, el bucle desagregado y compartido. Como veis, el indirecto, en 2011 y 2012 sufrió una subida, ahora está bajando otra vez, ¿vale? Una subida, ¿por qué? Bueno, básicamente porque durante ese tiempo había un boom y un despliegue de muchos operadores y de realmente el que Internet estuviese disponible para todo el mundo. Vamos a ver. Esto es muy duro. Papel de la CNMC, papel del regulador, pero es muy fácil. Arbitra en los conflictos. Lo que hemos dicho antes, si alguien se siente, por ejemplo, lo que comentabas tú al principio, si tú te sientes que alguien te está impidiendo el acceso a una interconexión, puedes ir a la CMT y decir, mira, es que me están imponiendo unas reglas que no están acordadas por ningún sitio, que me están excluyendo. Pues en teoría colleja. Asigna numeración. Bueno, esto ya se sabe. La IP no, que la asignan otros, pero la numeración, digamos, telefónica sí que la asigna. Una cosa muy importante, garantiza el servicio universal. ¿Y qué es eso del servicio universal? ¿Alguien puede contestar? No, vale. Otro. ¿Qué creéis que es el servicio universal? Bueno, pues son los servicios. El servicio universal está perfectamente definido y es el mínimo servicio que cualquier ciudadano de España ha de tener, que si es servicio telefónico, que si es acceso a Internet o lo que sea. Eso no existía cuando existía el monopolio estatal, ¿vale? Cuando existía el monopolio estatal había una obligación. Telefónica tenía la obligación de dar solo en todo el territorio. ¿Qué ocurre cuando Telefónica, como cualquier operador monopolista, tiene que competir? Al competir baja los precios. Al bajar los precios hay zonas de exclusión, porque hay zonas que nadie va a invertir, porque es imposible que inviertan a los precios tan bajos. Entonces, lo que se hace es un efecto compensatorio. Obliga a pagar al resto de los operadores que han conseguido entrar por la bajada de precios para que en la Isla del Hierro pueda seguir habiendo servicios. Un poco es así.
Salvaguarda la pluralidad del servicio, que siempre exista suficiente competencia. Asesora al Gobierno. En teoría, si el Gobierno, si recibe algún problema de los WIPs o algo así, no sabe cómo reaccionar o cómo hacerlo, pues la CMT o la CNMC, en este caso la CMT, la parte ex-CMT, debería asesorarle y decir cuál es la solución para ese problema. Ejerce funciones inspectoras. Ha de inspeccionar que no hay nadie que está haciendo pupa. Ejerce potestad sancionadora, pone multas. Y gestiona el registro de operadores. Evidentemente, todos los operadores tienen que ir ahí y apuntarse. Bueno, ¿qué es la CNMC? Bueno, es el conjunto de todos, incluido el eléctrico. Esperemos que no haga más daño de la cuenta. Pero, fundamentalmente, lo que nos ocupa aquí es la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esos dos son los que afectan al mercado de las telecomunicaciones. Una cosa muy importante, y es que la regulación europea, existe un marco regulatorio europeo basado en las directivas que la Comisión Europea dice. La fundamental es que exista un mercado abierto en todo el territorio. O sea, que a nadie se le impida acceder a ese mercado. O sea, que no se hagan cosas. El multazo famoso que se le dio a Telefónica por el caso de Guadalupe, de 150 millones de euros, era por la aplicación de esta directiva. Entonces, la regulación española y la legislación española tiene que tener en cuenta eso. Bueno, vamos a parar aquí y voy a hacer preguntas. Porque veo que no contestáis o que no decís nada. ¿Tenéis alguna pregunta de esto o pregunto yo? Sí. Si os acercáis sería mucho mejor, porque así no tendría... Hola, hola. A ver, una preguntita. Mira, Sí, ¿no? ¿Se oye, no? Está muy bien, se regula para dar mejor servicio, más barato y todas estas cosas, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo concreto. Accesos indirectos, ¿Sí? ADSLs. ¿Sí? Tú al final montas un PAI, ¿Sí? que te lo entregan, por decir algo, en Delicias y en Peñuelas. ¿Sí? Por decir algo, tienes que conectarte con otro sitio donde tú estés. ¿Sí? Hasta hace poco solamente con un STM1. Ahora ya te permiten hasta giga. hace poco no. Yo ya lo dejé con bastante más que un STM1, ¿eh? O sea... Sí, hasta hace poco, ahora ya con giga, ¿vale? Y ese giga es un servicio que tú le contratas a, por ejemplo, Telefónica, porque necesitas salir o de Peñuelas o de Delicias. Sí. Vale. Luego, además, obviamente, tienes que tener 2 puntos. Por si se cae uno, tener el otro para no perder a tus clientes. Sí. Tienes que tener tus integraciones de tus radios, tal, y todo es integrado con ellos. Vale. Luego, ese giga te lo cobran a lo que les da la gana. Obviamente no a precio de un giga de un enlace Madrid-Madrid. Entonces, a ver, realmente lo que se está regulando, yo creo que es la protección de los operadores más grandes. Por lo menos es la percepción que sacas cuando estás trabajando con ellos y te estás intentando interconectar. Cosas que no están reguladas, que serían interesantes, el tema del peering. El peering no solo no está regulado, sino que con Telefónica no hay peering. Directamente, a no ser que lo pagues a... ¿Cuánto? ¿15, 17 euros el mega? Sí, ¿no? A un precio que es, pues yo qué sé, 10 veces mayor al precio del tránsito. Y si no, tienes un peering a través de un tercero, supuestamente con Telefónica, pero no, es mentira, es contra el 12.700 y pico, ahí en Alemania con Wholesale. Entonces, eso no se regula, sin embargo, se regulan otra serie de cosas. La preocupación por los WIS, que está muy bien, hay que tener cuidado de que no te hagan lo de Afganistán, aquello de anunciarte todo el rango YouTube y tal. Pero claro, los que no somos grandes, estamos un poquito afuera, alrededor, lo que vemos son muchos problemas a la hora de llegar al usuario final. Y el usuario final, al final, lo que percibe es: yo me voy a quedar en Telefónica, porque si fuera voy a tener problemas. Y muchos de los problemas son de esto. Es lo que yo me he ido encontrando. A ver, a lo mejor también es una visión muy tal, pero bueno. Vamos a ver. Voy a contestar. Efectivamente, tienes razón. Es lo único que te puedo decir. O sea, la cuestión aquí es que la regulación, de alguna manera, como está orientada, en principio, a favorecer
a los clientes finales, lo que favorece es las competencias entre grandes. Entre grandes. Básicamente porque se intuye, intuitivamente, que sus costes agregados de todo eso, sus costes de operación y sus costes de interconexión serán muchísimo más bajos. Luego, realmente, el hecho de hacer una regulación que favoreciese la existencia de los ISPs pequeñitos no beneficiaría eso es lo que intuye, que no beneficiaría al usuario final, te beneficiaría a ti como operador y a muchas pequeñas empresas, pero no al usuario final. En cualquier caso, siempre hay la posibilidad de que las empresas se junten. Siempre hay la posibilidad de que las empresas compartan infraestructura. ¿Qué infraestructura no se puede compartir? Evidentemente el bucle ese no se puede compartir, o sea, la red de acceso es la que es. Pero a partir de ahí, ¿los PPI se puede compartir? Pues por supuesto que sí. Los costes de interconexión entre digamos, de fibras, por supuesto que sí. O sea, todo eso es compartible. Así lo decía yo en mis charlas. O sea, quiero decir, cuando me hacían exactamente la misma pregunta que me hacías tú, cuando estaba en Telefónica. Hay que buscar mecanismos para conseguirlo. Existe competencia en infraestructuras dentro de Madrid, en este caso. Desde Peñuelas hasta cualquier sitio, hasta Intelsion, por ejemplo. En Intelsion hay gente que te puede ofrecer interconexiones relativamente baratas. O sea, alguien puede pensar solo en un servicio mayorista que sea, me pillo un PPI muy gordo, lo suelto en Intelsion y a partir de ahí te ofrezco conexiones baratas. Ese servicio es posible de hacer, ¿vale? O sea, alguien tendría que ser suficientemente espabilado para sacar de ahí dinero. Pero bueno, si alguien puede vivir de vender IPs, supongo que también podrá vivir de hacer cosas de estas. Esa es un poco la respuesta. Efectivamente, la regulación no está pensada para que existan muchos operadores. No lo está. O sea, eso es cierto. Está pensada para otras cosas. Ahora bien, los servicios que hay, y los vamos a ver, porque yo voy a contar un poco por encima de los servicios mayoristas, permiten que exista mercado, o sea, que la gente pueda jugar a muchas cosas. No igual a vender al cliente final, pero a vender a otros, que a su vez venden al cliente final y conseguir que al final los costes se reduzcan. De hecho, una de las cosas que quiero que nos dé tiempo es la nueva ley de telecomunicaciones, que yo creo que hable de la posibilidad para que esto haga un boom, o bastante boom. No solo para que desplieguen fibras los operadores grandes, no solo para eso, sino para muchísimas más cosas. ¿Sí? ¿Y lo del peering? Porque, por ejemplo, quieres abrir un peering con Facebook. Te agarras y dices, oye, Miquel, que me abras un peering con Facebook. Sí. Se habla, pum, pum, y lo tienes en 2 horas. Quiero abrir un peering con Telefónica. Claro, ¿qué hago con Telefónica? Bueno, el peering con Telefónica se tiene que hablar con Sport. Telefónica o no. Sí, son exactamente igual. Pero mi recomendación, si consideráis que eso realmente es grave, que yo considero que es grave, pues eso tiene que ir a la CMT. La CMT no solo se tiene que dedicar, o la CMT, la CNMC, solo se tiene que dedicar a regular las interconexiones de voz y todas esas cosas, sino a regular bastante más cosas cuando eso está impactando en los usuarios. Que eso es fundamental. No que o sea, a la CMT no le importa que te impacte a ti, sino si tú puedes demostrar que impacta a los usuarios, que los costes son realmente abusivos y no tienen sentido, ¿vale? Y está usando un recurso escaso. O sea, ahora veremos, y voy a poner un ejemplo que te va a servir a ti perfectamente, ¿vale? Porque vamos a hablar de servicios y los primeros van a ser servicios regulados. Bueno, servicios regulados. Aquí van a haber dos partes. Una parte un poco así genérica y otra parte más o menos en detalle. Y en la parte genérica, me gustaría que vieses... He puesto dos. Voz y una cosa muy importante, interconexión con capacidad y datos, que es la OVA. Los servicios de interconexión de voz, que son la famosa OIR, es la demostración de cómo una acción reguladora puede cambiar el mercado. Históricamente, en ningún país del mundo mundial, cuando empezó Internet, existían tarifas planas de voz. Existían tarifas planas de voz basadas en operadores sobre IP o que el propio operador incumbente daba servicios en IP, pero no en servicios de voz tradicional. Aquí, en España, el regulador se inventó una cosa que se llama interconexión por capacidad, que eso facilitaba muchísimo la reducción de costes de la interconexión de voz de los operadores. Y eso permitió que empezasen a salir servicios de yo te doy ADSL
con la voz incluida. ¿Por qué te incluía la voz? Porque los costes de esa voz, los costes de la interconexión de la voz eran realmente baratos. Estos son precios que están publicados, precios que están en la OIR. Si veis aquí cuánto le cuesta a cualquier operador interconectarse con toda la red de Telefónica, pues aproximadamente, si consideramos que las tarifas planas se calculan con 1000 minutos, más o menos, costaría 1 euro. Realmente es un poco menos de 1 euro, pero está alrededor de 1 euro. ¿Vale? Eso es el coste que tiene un operador en conseguir 1000 minutos de voz con Telefónica. Eso es totalmente asimétrico. No existe interconexión por capacidad en otro sentido. Tú no puedes pedir interconexión por capacidad con Yoigo, ni con Telefónica Móviles tampoco, ni con nadie, solo con Telefónica de España. En ese instante, alguien puede pensar, bueno, esto está muy bien, pero otra gente puede decir, pues esto es una putada, porque ha impedido que existan operadores que mediante voz sobre IP den servicios baratos de interconexión de voz. O sea, el regulador ha manipulado el mercado, con buena intención, pero lo ha tocado, ¿vale? Pero en este caso es un caso clarísimo, 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 y se demuestra con números. Bueno, si el regulador fue capaz de hacer esto con la voz, puede ser capaz de hacer eso con los datos o con cualquier cosa, ¿vale? No es exclusión no es algo excluyente. Lo siguiente, la famosa OVA, oferta del bucle de abonado. Eso es la respuesta de Telefónica a la imposición regulatoria de dar servicios sobre su red. Y ahí había un montón de cosas, entre ellas el acceso a los bucles, ¿vale? Y el acceso indirecto a los bucles, el primero fue el GigaDSL. Todo esto es lo que permitió a los operadores que empezasen. ¿Pero a quién? A los grandes, evidentemente, porque tener un PPI-IP es más o menos costoso, pero solo necesitas uno en toda España, pero 109 PPIs ATM no te digo yo lo que cuesta. Bueno, y aquí es un poco el esquema de todos los servicios regulados y no, porque ahora se están desregulando algunos. He puesto este. Bueno, los servicios regulados, y algunos están medio regulados, pero estos son los servicios regulados que permiten a un operador acceder a la red, a toda la red, ¿vale? De derecha a izquierda, pues el bucle desagregado, el bucle compartido, el famoso NEVA y GigaDSL y ADSL IP regional y el ADSL IP nacional. Con todos estos servicios, un operador, eligiendo con habilidad, puede conseguir reducir los costes de su acceso, de su interconexión. Puede ponerse en donde quiera de la inversión. Y ahora vamos a los servicios ya en detalle. ¿Alguna pregunta a lo que hemos visto? Bueno, ¿qué son los servicios de telecomunicaciones? Bueno, pues son los servicios que usan en mayor o menor medida las redes de telecomunicaciones. Si miramos la cadena de valor entre los usuarios, que son las familias, y los proveedores de contenido, porque ya estamos en el mundo globalizado, esa es la cadena de valor de los servicios de telecomunicación. O sea, el que tiene el contenido es el mundo, ¿vale? Y el usuario, pues es tu hijo o quien sea, al final, para acceder al mundo o a un juego. De lo que vamos a hablar aquí es de esto. Yo he puesto aquí dos ejemplos como operador de red. Astra es un operador de red, porque está proveyendo un tipo específico de red. En este caso, Telefónica es un operador de red o de infraestructuras. Bueno, volvemos a ver de uno en uno una cosa que es muy importante. Me gustaría que al final de la charla todo el mundo al menos hubiese hecho una pregunta. Seguro que hay preguntas que alguien se ha hecho y tenéis la oportunidad de preguntar a una constructora de servicios, o sea, a alguien que ha construido servicios dentro de un gran operador. Entonces, la que sea, no, aquí no vamos a limitar, evidentemente, de lo que yo pueda saber, de lo que no sé no puedo contestar. Vamos a ver, la OIR ya lo hemos visto. La OIR tiene más cosas aparte de lo que hemos visto de la interconexión, que es un concepto que es la preselección, el permitir que el tránsito o las terminaciones de llamadas de una llamada determinada o el tránsito de esa llamada no se haga por la red de Telefónica, se haga por la red de un tercero. Eso es lo que permitía que existiesen operadores que, estableciendo interconexiones de voz, te ofreciesen
precios más baratos para llamar a otras personas, también de Telefónica, ¿vale? Pero es que inmediatamente salía de la red de Telefónica, se cursaba el tráfico a través de su red y se volvía a inyectar, ¿vale? Pues eso es la preselección, el que Telefónica decía, aunque me llames a tal sitio, realmente no lo curso por mi red, sino lo curso por otra. También un servicio que se puede considerar de reventa, es un servicio de reventa, el AMLT, el servicio mayorista de acceso a línea de teléfono. Hay un problema, o había un problema antes, cuando se ofrecía un servicio de Internet y el cliente final tenía dos facturas, la de Telefónica, ¿vale?, por la línea telefónica más el tráfico, más no sé qué, y el de el acceso a Internet. A determinados operadores de OISPs le interesaba eso, pero a otros no, porque es muy importante tener la factura cerrada del cliente, entregarle eso, una única factura. Bueno, pues ahí apareció la MLT. ¿Vale? El acceso mayorista a la línea telefónica. Simplemente que Telefónica no factura la línea al usuario final, sino al operador que a su vez se lo factura al usuario final. Es reventa, de alguna manera. Y ahora vamos a ver los servicios mayoristas, pero de arriba, o sea, miraros de otra manera. ¿Qué servicios se podría usar cuando se quiere desplegar la propia infraestructura? Cuando alguien quiere desplegar fibra. Bueno, pues ahí el regulador consideró necesario poner a disposición pues, los conductos que existían, toda la infraestructura de obra civil que tenía Telefónica. Ahí se creó Marco. Eso es lo que permite acceder. ¿Por qué se tuvo que crear Marco? Probablemente porque no existía la nueva ley de telecomunicaciones. Con la nueva ley de telecomunicaciones no hubiese sido necesario el Marco, porque no solo alguien que era, entre comillas, fácilmente influible por la CMT, que es al único que podía influir, que es a Telefónica, pondría a disposición sus conductos y sus postes, sino que ahora mismo, con la nueva ley, los postes, los conductos y todos que se disponen están o que hay desplegados están a disposición de todos. En mi pueblo hay 3 postes muertos de risa de Iberdrola. Nadie los podía usar hasta ahora. Ahora sí que los podrá usar. Pero hasta ahora nadie podía usar esos postes para nada. Sin embargo, los 3 postes que llegaban a mi casa de Telefónica están perfectamente regulados a través de Marco. O sea, alguien podía pedir a Telefónica que le dejase pasar y clavar ahí su fibra o su lo que quiera, pero Iberdrola no. Y esos postes están muertos de risa. De hecho, yo cuando le dije a una contrata telefónica que eso era lo más fácil para tirar ahí, miró el número y la etiqueta y dice, eso está prohibido, no lo puedo ni tocar. Pero si está muerto de risa, pues no lo puedes tocar. ¿Vale? Es una paradoja. Pero en cualquier caso, a veces solo la CMT no podía ir, porque no tenía sentido que fuese Iberdrola a obligarle a abrir sus postes, porque no había ninguna ley que le fundamentase, ni a un ayuntamiento, ni a nada de eso. Bueno. La oferta referencial de líneas alquiladas, que es lo que te permite hacer interconexiones. Vamos a quitar esto porque es muy rápido. Y ahora vamos a hacer un pequeño draft de cuáles son los servicios mayoristas más o menos de acceso masivo, los que acceden a los bucles, etcétera, etcétera. Si vemos aquí, en el acceso directo al bucle existen 2 modalidades, bucle desagregado y compartido. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Seguro que lo sabéis. Vosotros no contestéis. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre bucle desagregado y bucle compartido? Decir si sí o si no. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, pues la diferencia. ¿Qué significa el bucle desagregado? Que todo el bucle entero se entrega como servicio. O sea, el operador accede al bucle, a todas las frecuencias del bucle, absolutamente a todo. Eso es bucle desagregado. Y bucle compartido es que las frecuencias de ese bucle se comparten. Las frecuencias más bajas, las que permite la voz tradicional, siguen siendo de Telefónica, y la parte alta, lo que permite los datos Internet, son o se ceden o se alquilan al operador. La diferencia, ahora no me acuerdo cómo está, pero la diferencia entre uno y otro es significativa. Esto podría estar en el rango. El bucle desagregado podría estar en el rango de los 9 euros y el bucle compartido podría estar en el rango de los 2 o 2 y algo.
Y entonces dice, hombre, pues es mejor coger compartido. Haz compartido y que Telefónica le quite el servicio. ¿Y quién paga el bucle en sí mismo? El par físico de cobre, alguien lo tiene que pagar. Bueno, este es el bucle compartido, donde veis que lo que se está entregando es esta parte de las frecuencias, nada más, y el bucle desagregado es que se entrega absolutamente todo. O sea, no existe o no... Telefónica ya pierde absolutamente control sobre eso. Es la manera que tienen los operadores de ofrecer servicio. Perdona. Sí. En cualquiera de los dos casos, el mantenimiento, etcétera... El mantenimiento del bucle es siempre responsabilidad de Telefónica porque es el que lo alquila, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso, en el bucle desagregado, lo único que puede hacer es mantenimiento reactivo, porque no se puede saber si el par se ha cortado, si el bucle se ha cortado, ni nada de eso. En el bucle compartido sí que puede hacer mantenimiento proactivo de alguna manera, o sea, si se corta, como evidentemente el cliente final llama y le dice que se me ha cortado, pues hace algunas cosas y además hay procedimientos para medir. Cada uno tiene sus ventajas. Sí, pregunta. ¿Por qué no venís más cerca? Y así os escucho. Cuando pones un bucle, cuando tienes un desagregado completo, Sí. El tema es que luego las caracterizaciones de par Sí. es el problema. O sea, tú agarras, contratas una terminación Sí. para dar un servicio y esa terminación te ofrece unas características que son innecesarias para el servicio que tú puedes dar, que tú has ofrecido a tu cliente. Aunque, en términos teóricos, la distancia sea buena, tal, y tengas todos los datos correctos. Pero luego, a la hora de la verdad, ese cable está mal. Entonces ahí tienes que hacer una reubicación o caracterización para ver cuál es el problema. Todo eso está regulado y eso lo pagas tú como arrendatario de la línea. Sí. No lo paga Telefónica. Entonces, claro, eso está un poco así, porque tú estás contratando un par para dar un servicio que en teoría tienes que poder dar, pero que luego no puedes dar. O te agarran y te dan un par que es que tiene unas ramas de no sé qué y al final el par tiene unas atenuaciones bestiales. Y eso tú a tu cliente final le has de decir, oye, mira, no te puedo dar el servicio porque es que el par que tienes tiene unas ramas y explícale tú a tu cliente qué es una rama, qué es la atenuación o qué es lo que está pasando cuando en teoría tiene que tener el servicio porque tiene la central a 150 metros. Bueno, quiero decir, aquí, porque no había tiempo para más, pero la cuestión es que el por qué centrales a 150 metros tienen pares horribles, bueno, pues es cuestión de la evolución. O sea, la red telefónica no se ha creado de una manera directamente en el 2012, sino se creó en 1924 y ha ido evolucionando. Entonces, probablemente el par que te ha tocado a ti a 150 metros de 4 kilómetros de vuelta, por desgracia. Sí, espera, deja, eso es una explicación, ¿eh? Entonces, porque así están los conductos, porque así se construyeron la infraestructura. Entonces, la cuestión aquí, en determinados casos, sí que se hacen planes de mejora y esos planes de mejora pues afectan a todo el mundo y en otros casos pues no se hacen. Lo que sí que es cierto es que lo que no puede ocurrir nunca es que tú no puedas dar el servicio y otros sí. O sea, si no existe posibilidad de dar el servicio, no existe posibilidad de dar el servicio para nadie, para absolutamente nadie sobre los pares de Telefónica. Eso es muy importante. Ese es el tema, un cliente de Telefónica que tú te llevas, a él le va el servicio y a ti no. Bueno, y en un caso estoy hablando de un caso muy ya concreto lo sé. de Tres Cantos. Pero he dicho que en teoría, en teoría. O sea, en teoría lo que no puede ocurrir es que se repartan los pares buenos y los pares malos. O sea, eso evidentemente no puede ser. O sea, los pares están a disposición de todo el mundo. Mi primo, que está en una pedanía de Murcia, está a 4 kilómetros y pico de la central telefónica. Por mucho que Vodafone le diga que le pueda dar mejor servicio, es imposible. Porque tiene 400K de acceso a Internet y punto pelota. O sea, es imposible que tenga más. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí es, ¿Telefónica está obligada a tirar una infraestructura nueva para ti? No, no está obligada a tirar eso. No, lo que sí que está obligada es hacer todo lo posible para que tu cliente lo tenga. Por eso tú puedes solicitar pues cambio de par y pues hacer una serie de cosas. ¿Que tiene costes? Sí, pero lo puedes hacer. No, yo tenía en mente un caso concreto en Tres Cantos, que es una ciudad que existe desde el año 90. Sí, sí. Y enfrente, y era mi casa. O sea. No, ya lo sé. Si hay de casuísticas hay infinitas y muchas. Bueno, muchas y más que infinitas. Pero bueno, la cuestión es
lo que es de sentido común. Lo que es de sentido común es que no puede ser que sobre el mismo par un operador dé un servicio y otro no. O sea, dos operadores sobre el mismo par deben poder dar el mismo servicio o no dar ninguno. Una pregunta. Ya. Yo tengo una pregunta. No está relacionada directamente con esto, pero bueno, cuando has empezado a hablar del bucle me he acordado. Hay países, por ejemplo en Holanda, donde un particular puede alquilar el bucle. O sea, literalmente, y poner un router suyo a un lado y otro router a otro y lo alquilar durante una semana, como le pasa a Ripe, que Ripe lo alquilaba. Bueno, pero antes había una regulación allí y otra. ¿Tú crees que puede llegar a un momento en que haya una regulación europea común? No, es imposible. O sea, lo que puede existir es unas líneas generales comunes, pero ni Holanda es España ni España es Holanda. Y bueno, quiero decir, la cuestión aquí es, ¿en Holanda puede tener sentido eso? Pues quizás sí, porque aquellos son mucha gente en poco sitio, ¿vale? Pero aquí es muy poca gente en muchos sitios. ¿Cuántos usuarios particulares podrían hacer eso? Pues muy poquitos. Aquí, ¿tiene sentido que para esos muy poquitos se construya un determinado servicio? Pues igual no, o sea, no tiene mucho sentido. La cuestión aquí, o sea, el construir un servicio no es barato, o sea, es caro y eso se tiene que pagar de alguna manera. O sea, el marco ha costado su dinero hacerlo y los que lo vayan a usar pues tendrán que sufragarlo de alguna manera. O sea, lo suyo es construir los servicios que sean masivos, no de uno en uno, porque entonces lo hemos liado, o sea, lo estamos perjudicando. Estamos perjudicando a los usuarios o clientes finales. Vamos a ir a los servicios de acceso indirecto y vamos a tirar ya con todos los servicios y después las preguntas. De servicios de acceso indirecto, ¿qué significa acceso indirecto? O sea, que directamente no estoy haciendo al bucle, pero sí que tengo servicios de datos. Está el GigaDSL, está el nuevo NEVA, el ADSL-IP, que tiene sus versiones nacional y regional, ¿vale? Si vemos de más antiguo, bueno, el más antiguo era el GigaDSL. Una cosa muy importante, en los servicios anteriores que hemos visto, si un operador dijese, mira, es que yo soy muy bueno, muy chulo y más chulo que nadie, y voy a ofrecer un servicio usando bucle desagregado, pues tendría que ir aproximadamente a unas 8.000 puntos. Hay 8.000 puntos donde son susceptibles de que un operador desagregue un bucle. Si accede a esos 8.000 puntos, accede a todo el territorio. Evidentemente la inversión es brutal y además quizás sin sentido. Un punto como puede ser Delicias o Peñuelas, pues da acceso a 50.000 más o menos bucles. O un punto perdido en mitad de las tablas, ya no decir la Isla del Hierro, en mitad de las tablas puede dar acceso solo a 100 clientes. Entonces la inversión evidentemente no es igual, pero sí que la capilaridad pues lo que te hace es que sea brutal. ¿Esa separación estructural dónde estaba aquí? Sí, Nacho. Si solo existiera la separación estructural, si solo se hubiese dicho a Telefónica, tú das servicios de bucle, para acceder a todo el territorio necesitarías meterte en 8.000 sitios, en 8.000 cositas, en 8.000 centrales, de alguna manera. Entonces... No estoy de acuerdo por una pequeña razón. Quien ha pagado la red que actualmente cobra Telefónica han sido todos los españoles. Perdóname, permíteme. O sea, yo en lo que no estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo con Óscar, ¿vale? El tema es que Telefónica está disfrutando de las bondades y está cobrando una red que hemos pagado todos. Sí. Entonces, bajo ese planteamiento, esa es la razón que yo tengo o que yo promulgo para que decir, joroba, es que alguien se está aprovechando de nuestros impuestos desde durante 80 años. Independientemente de eso, si solo existiese, si hubiese habido separación estructural, Telefónica como minorista tendría acceso a las 8.000 centrales porque ya tendría la interconexión con su Telefónica Wholesale, evidentemente. Probablemente algún operador podría conseguir, pero cualquiera, tú como operador pequeñito, tendrías que ir y pedirle a España Openreach acceso a las 8.000 centrales. No, porque es que el modelo habría que haberlo hecho bien. Es decir, tú separas, por un lado, la red de transporte de los servicios. Entonces, la red de transporte, yo como
A ver, yo te lo he dicho alguna vez, el PPI, nos guste o más o menos, y hay que darte la enhorabuena por haber hecho el PPI, Gracias. pero yo sí que te digo, a operadores pequeños os ha dado la salvación, pero para mi opinión, para mi gusto, lo que había que haber hecho era separar el transporte de lo que son los servicios, que Telefónica vendiese sus servicios y que pagase al Openreach español correspondiente por su uso, al igual que todos los operadores. Pero no hay que desplegar en las 8.000 centrales de conmutación. Hay que irse, como en el PPI-IP, a un único punto o dos para tener redundancia. Ese servicio no existe en Inglaterra. Esa- que no Vale, es- igual en Inglaterra no existe, pero yo lo que creo es que ya que todos los españoles hemos pagado, financiado una red, al separar el servicio, por un lado se vende el transporte y por otro lado los que vendemos los servicios pagamos por ese transporte exactamente igual que el PPI-IP, nada distinto. Bueno, en cualquier caso, lo que quería hacer referencia aquí es que llegando al tercer escalón, que es los accesos directos, habría que desplegar en 8.000 puntos. El segundo escalón, en GigaDSL, habría que desplegar en 109 puntos de demarcaciones. Tanto el NEVA como la DSLP regional despliegan, el despliegue es necesario en 50 puntos. Y por último, el nacional es, como dice Nacho, en un único punto. Esto es lo que de abajo arriba establece esa escalera de inversión o traslada a servicios la escalera de inversión. Bueno, este es el GigaDSL. No nos vamos a detener más porque quiero hacer preguntas y llegar a la otra parte. Esto es la DSLP. Esta presentación va a estar, o sea que no... El famoso NEVA, la diferencia, bueno, el GigaDSL 109 demarcaciones, solo DSLAN ATM. ADSL-IP, un nacional con un único punto, todo el territorio, DSLAN ATM o DSLAN IP, da lo mismo, es agnóstico a la tecnología del DSLAN. INEVA es solo DSLAN IP y FTTH. Bueno, quiero hacernos una pregunta, que responda alguien. A día de hoy, ¿qué necesitaría un operador para dar acceso en todo el territorio al menor coste posible? Todo el territorio y todos los bucles, evidentemente. ¿Dónde tenía que invertir? O sea, ¿qué tendría que hacer? El coste más bajo, evidentemente, no el más alto. No contestes tú, Nacho. A ver, ¿algún otro operador? ¿No? Bueno, pues lo mínimo que necesitaría es una interconexión de la DSL-IP que le da visión a prácticamente todo el territorio y todos los bucles, salvo los ópticos, ¿vale? Y tantas interconexiones de NEVA como demarcaciones o como provincias estén abiertas donde existan bucles ópticos, que son todas, son 50. O sea, deberían invertir en todo eso. En ese punto, volvemos a hace 12 años. Antes teníamos 109 demarcaciones para el GigaDSL y ahora tenemos 52. Cuando ya teníamos resuelto 50. O 50, me digo. Bueno, sí. Teníamos resuelto el tema de que ya por fin tuvimos una capa de acceso entregada en IP en un único punto, que vale, que cuesta un pastón, que los que lo tenemos sabemos lo que cuesta todos los meses. Pero, insisto una y mil veces, ahora con la NEVA, por intereses políticos de quien sea, démonos por fastidiados por no decir un taco. Tenemos 50 puntos, cuando se podía hacer perfectamente en uno. No hay competencia, los precios suben, los operadores dominantes y el resto sigue fastidiado. Hola. Yo quería aclarar que la elección de la arquitectura de red del servicio de acceso indirecto para acceso de fibra óptica fue consecuencia, y yo he participado en ese debate y en ese análisis, de un acuerdo entre los operadores y sobre todo de un interés por parte del regulador de garantizar que
el uso por parte de terceros operadores de la red del incumbente se reducía en la mayor medida posible. Si tú tienes un servicio con un punto de entrega nacional, lógicamente estás utilizando la red del incumbente mucho más que si tienes un punto de entrega a menor nivel. Esa discusión y sus pros y contras de ambas posibilidades fue sesudamente analizado por el regulador y mayoritariamente los operadores, no hablo del incumbente, eran partidarios de que el punto de acceso de los operadores fuera lo más bajo posible para asegurar que el pago por el uso de la red del incumbente también se redujera. Evidentemente, como todo, hay un compromiso entre diversos factores e intereses, pero yo puedo asegurar que fue no un motivo político, sino un motivo técnico y económico el que guió al regulador y a los operadores, particularmente los interesados en utilizar la red del incumbente, en que el servicio tuviera puntos de acceso por debajo del nivel nacional para garantizar el menor uso posible de la red del incumbente. De hecho, la tendencia en la mayoría de los países de Europa de los servicios de acceso indirecto va en ese sentido. Es decir, ir cuanto más abajo posible para garantizar el que, digamos, haya un servicio que minimice el uso de la red del incumbente. Eso tiene inconvenientes, pero tiene la ventaja que digo. Y al final el equilibrio pues es el que es el que se acordó aquí por una, digamos, razón básicamente técnico-económica. Y de alguna forma también se quería dar una cierta protección a los operadores regionales que no necesitaban punto de acceso nacional. La nueva red. En cualquier caso, evidentemente... Sí, espera, es que si no, no voy a hablar de la nueva red de telecomunicaciones que nos va a permitir a todos ser multimillonarios pasado mañana, que creo que os interesa, ¿no? Entonces, en cualquier caso, efectivamente, esa decisión, como dice Andrés, por cierto, que fue mi gerente en su día, es una decisión que se tomó en un sitio y es directamente excluyente de los operadores pequeños. Punto pelota. O sea, eso... En el foro donde se habló solo estaban los grandes y el único interés de los otros, evidentemente, era de expulsión. Ya, es que eso es lo que precisamente lo que voy a aguantar. Yo soy operador de red, opero servicios sobre la red, pero no la red. Esto parece la típica situación muy humana, por otro lado, de que cuando estás fuera y quieres hacer un mercado, quieres que las reglas sean de una manera, una vez que estás dentro, lo que quieres es que no haya nadie más que pueda acceder. Sí, pero bueno... esa es la cuestión. En cualquier caso, no vamos a hablar del pasado porque el pasado no se puede repetir, pero había alternativas y las alternativas se publicaron y están publicadas todavía. Pero bueno, en su día ya no hay alternativas. En cualquier caso, quiero hacer... Bueno, esto nos olvidamos de él y vamos directamente a eso. Los servicios de ahora, o sea, los servicios que hay son los que hemos visto. Pero esto es un poco hablar de los OMVs, como... sois de red, pues no sois de OMV, pero es una lámina muy condensada de qué son los OMVs y qué significan. Básicamente son operadores móviles que usan en mayor o menor medida la red de un operador de red en sí mismo. Pero vamos a lo que más nos interesa ahora. O sea, hasta ahora hemos hablado del pasado, de los servicios que hay, no sé qué, no sé cuántos, todo eso está muy bien, pero todos queremos de aquí salir de la charla para saber si pasado mañana vamos a ser multimillonarios o no. Y esto es lo que os quiero contar. La evolución, tengo muy poco tiempo, pero espero que no os importe comeros algo de la comida. Sí, ya, pero vamos a ir rápido. Este es también un esquema para ver cuál es el mensaje de cada una de las leyes que han conformado las telecomunicaciones en España. 1988. Lo fundamental que decía la ley es liberalización, o sea, que todo el mundo pudiese acceder y pudiese ser un operador, ¿vale? Pasaron 15 años, crisis de las .com, 2003. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, la liberación está muy bien, pero aquí no hay competencia. Entonces se centró en la competencia. La presión ya era para decir, oye, que realmente esto haya competencia, porque no cambiaron mucho los servicios que habían. Entonces sigue evolucionando, 11 años, y hay crisis económica, ¿vale? ¿Y qué hay aquí? Yo he puesto inversión. Y lo sigo diciendo,
Pero a mí me gusta hablar de trabajo. Esta ley de telecomunicaciones no habla de telecomunicaciones, habla de trabajo. Habla de que se hagan las cosas para permitir que haya trabajo en el sector en general. Desde que se puedan, eso es lo que habla la ley. Otra cosa es que ya veremos cómo se implementa o cómo no se implementa. Pero incluso se habla de cosas como que se faciliten aquí, no sabemos de qué manera, pues que hayan fabricantes de routers, de equipos o de lo que sea, ¿vale? Ya veremos así. Pero vamos a hablar de lo que se ha hablado aquí, de las infraestructuras. Sois operadores de red que en algún momento necesitáis acceder a infraestructuras. Bueno. ¿Qué es lo que dice la ley? Fomentar la competencia efectiva, pero dice una cosa concreta, bajar los precios, que se hagan cosas necesarias para bajar los precios. Desarrollar la economía digital y el empleo, promover el desarrollo de productos y equipos, promover la inversión eficiente y contribuir al desarrollo del mercado interior y defender los usuarios del acceso abierto a Internet. Habla del acceso abierto a Internet. Sorprendente, pero lo pone. Habla también de la famosa, todo eso está pensado en la famosa agenda digital. ¿Alguien sabe lo que es? No, bueno, no contestéis, ya lo contesto yo. La agenda digital lo que pretende es que en un determinado año todo el mundo sea muy feliz en Europa. Y para ser feliz, pues necesita que haya acceso total de banda ancha, que los precios sean muy bajos, que como mínimo tengas un 30% de 30 megabits para acceder. Eso es la agenda digital europea y tiene unos plazos y unas cosas. La ley está pensada sobre esa agenda digital europea, ¿vale? Y vamos a decir cosas concretas que además dice la ley. Objetivo 2020 de la agenda digital. Esto, inversiones de entre 180.000 y 270.000 millones de euros en toda la comunidad, en toda la comunidad europea. No sé lo que nos tocará a nosotros. Pero para alcanzar ese objetivo, eliminar las barreras que han dificultado el despliegue de estas redes. Importantísimo. Tira las barreras. O sea, alguien que diga, yo quiero tirar una fibra, ¿vale? Pues lo va a poder tirar. Si ve 2 postes de Iberdrola, coge, llama a Iberdrola, quiero tirar una fibra. No sé ni siquiera ese poste, pues vas y lo usas y ya está. Punto pelota. O sea, la ley te protege para poder hacer eso. Ves un conducto de las aguas de Barcelona y lo ves ahí que está muerto de risa. Hablas con Aguas de Barcelona y dices, oye, yo quiero usar ese conducto, dame un precio justo. Ah, no quiero. Pues regulador, pégale una colleja, ya no a Telefónica, sino a Aguas de Barcelona o quien sea. Los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido y el derecho a acceder a las infraestructuras y recursos asociados utilizados instalados por los operadores controlados directamente por las administraciones públicas. ¿Qué significa? Todas las redes Wi-Fi, todas las infraestructuras que han tirado administraciones públicas son directamente accesibles por los operadores, pequeñitos, grandes o medianos, ¿vale? Eso es lo que dice. Si el Ayuntamiento de Barcelona ha tirado no sé cuántas cosas, tú le dices, levantas la mano, dices, oye, yo quiero un acceso a esa red. No ves a Telefónica, no, perdona, es que yo quiero acceso a esa red porque la has desplegado y son públicas y tienes acceso directo a ellas y que te cobren un precio justo. Vuelve a hablar, no sé cuántos años después, de la amenaza de separación estructural. ¿Esa amenaza para qué es? Para que el operador incumbente todavía no piense que eso le facilita mucho las cosas, para que siga teniendo de alguna manera respeto y que no haga cosas como subir los precios de manera abusiva cuando se desregula un servicio y cosas así, ¿vale? Porque aquí está la amenaza. Esta es una amenaza clarísima, puesta en una ley. O sea, ya no es una cosa así. Los derechos de los operadores en la operación del dominio público a ser beneficiados de procedimientos de expropiación forzosa y establecimientos a favor de servidumbres. ¿Esto qué significa? Que cualquiera puede decir, si tiene sentido, que yo necesito este trocito del campo de no sé quién para tirar una fibra, ¿vale? Pues eso es un derecho ya reconocido por una ley. O sea, ya no tienes que ir y conseguir que es una cosa. No. Es que ahora lo fundamental es que lo puedas hacer. Es que puedas desplegar eso y que puedas desplegar infraestructuras. Evidentemente que lo usará probablemente los grandes, pero lo puede usar cualquiera que esté registrado como operador, que es fácil. Importante, las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el despliegue de las redes. Lo pone por escrito. Otra cosa es que se aplique o no. Y por último,
lo que hemos dicho, el acceso a cualquier cosa desplegado por cualquiera para desarrollar esto, para desarrollar la economía digital. Eso lo pone en la ley. ¿Vale? A partir de ahí, ver cómo se desarrolla. Bueno, muchas gracias. No sé si he contestado, pero me gustaría que me hicieses o ahora o durante la comida las preguntas que queráis. Estoy totalmente abierta o por correo electrónico. Vale, tenemos 5 minutillos de margen antes de que la comida se nos enfríe. Entonces, a ver, vamos a hacer algunas preguntas rápidas si tenéis. Luego, a ver, logística. Vamos a irnos todos a comer por cortesía de nuestro patrocinador Spanix, al que nuevamente le damos las gracias. Entonces, es aquí al lado, la idea es irnos todos con Cristóbal, que está aquí al fondo. Si alguien se pierde, se llama Manuela, ¿era? Matilda, en la calle Almadén 15. Pero vamos, la idea es que vayamos todos juntos, que es más fácil. Mientras tanto, la sala se va a quedar cerrada, con lo cual podéis dejar las cosas aquí. Las cosas, vamos, yo voy a dejar el ordenador. Si luego vuelvo y no lo tengo, bueno, pues he sido muy confiado, pero espero que no pase nada. Pero fuera de broma, vamos a cerrar con llave, con lo cual podéis dejar las cosas que necesitéis para comer. Y luego por la tarde seguimos con otra serie de apasionantes charlas. Entonces, una vez dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta más para María Jesús? ¿Algún comentario? Bueno, disculpad porque solamente estoy hablando yo, pero no sé. Yo, María Jesús, te quería hacer una pregunta. No, de nuevo te quiero dar las gracias porque, aunque no, por mucho que hemos dado la lata, el PAI-IP nos ha permitido a muchos microoperadores ser competitivos. La NEVA, no estoy de acuerdo. Pero una pregunta que me llama la atención, porque el otro día leí un artículo en el que se están cerrando centrales de conmutación. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que el FTTH no se agrega, no converge en una central de conmutación como eran los pares de cobre? No. Esto es muy importante, que lo sepa todo el mundo. O sea, quiero decir, el ratio aproximadamente, el ratio del número de centrales, o sea, ¿para qué se despegan las redes? Para abaratar el coste de los servicios, no para incrementarlo. O sea, la cuestión es que aproximadamente el ratio puede ser entre 3 y 5, o sea, cada 3 o 5 centrales antiguas es una cabecera de fibra. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente, pues, si habían, vamos a poner el extremo, 5 centrales, ¿no? Ese es un extremo más, pues solo quedará una y las otras 4 terminarán cerrándose. Lo que sí que dice el regulador es que si no... Telefónica tiene el derecho de abandonar la central y que se la queden, o sea, ahí van los operadores que estén dentro. O sea, lo que no va a hacer es desmontarla, ¿vale? Pero claro, que se la queden enterita, y su red también, ¿vale? Su alimentación, su red, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante el entender que los despliegues de fibra lo que intentan reducir son los costes de las infraestructuras, con lo cual eso se va a concentrar así. Entonces, ¿Telefónica va a estar obligada a desplegar fibra óptica en todas las poblaciones inferiores a X miles de habitantes? No existe ninguna obligación para desplegar fibra en ningún sitio. Entonces el cobre se queda. No, en esos donde puntos. está cobre, evidentemente, ¿vale? Pero evidentemente en las grandes ciudades no esperéis que en las 4 centrales, que igual tenéis un PPAI y un bucle desagregado, ese que queréis poner vosotros de uno único, ese se pueda quedar toda la vida. Ese se pueda quedar toda la vida. Evidentemente, en mi pueblo, en Ellín, pues llegará la fibra cuando le toque, ¿vale? Y si le toca, quitarán la única central que hay. No la quitarán porque seguirá existiendo, pero cuidado, aunque siga existiendo, no existirá ya obligación de mantener los bucles de cobre. Luego toda la red de cobre quedará para los operadores si la quieren. ¿En tu opinión, cuántos años? ¿Qué? ¿En tu opinión, cuántos años? Pues en Ellín muy pocos, porque está ONO. Entonces quedará poco para que cierren la central de Ellín. No te puedo decir si mañana o pasado, pero que igual son 5 años. Luego, allí al fondo, pásasela. Que es mi opinión, Y ya después nos vamos. ¿Realmente no cree que el organismo de regulación, la CNMC, es un poco lenta tomando decisiones y multando? Por ejemplo, algo que ha pasado muy rápido, los OMVs. Sí. El
tema de las redes 4G que están tan de moda, que solo tienen los grandes operadores. Por supuesto que sí. Y la imposibilidad de tenerla en una OMV no es técnica, es básicamente de papeles. Sí. Pepefon ha tenido un grave problema con Vodafone por eso mismo y ahora creo que lo ha firmado al final con Movistar. Sí. En ese aspecto, ¿no le parece que es muy lento y al final lo que hace es que pierdas tu cartera de clientes porque tarda un año en resolver algo para poder estar en igualdad de condiciones? Pues sí, efectivamente. O sea, la CMT resuelve, y la nueva CNMC, pues resolverá igual de lento. Y eso es necesario que se agilice, porque si no se agiliza, no sirve de nada. O sea, esta ley puede ser papel mojado si no se ejecuta, ¿vale? Si el regulador no responde rápidamente a una demanda de un operador justa, evidentemente. Después habrá que ver las que son justas y las que no son justas, porque aquí cada uno lo tiene, pero efectivamente eso sí que es cierto. O sea, responde mal y para todos igual, o sea, porque se piden muchas cosas que se hagan y después, bueno, igual como decía Andrés, o sea, al final un servicio como el NEVA fue en principio impulsado por el regulador, por la CMT, y respaldado por los operadores grandes. ¿Existían alternativas? Sí. Entonces, en muchos casos, es que el regulador a veces hace cosas que no debería, que es obligar a construir servicios porque técnicamente sean muy bonitos. Aquí la técnica no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. O sea, la técnica de las redes es el mecanismo que tienes para ofrecer servicios lo más barato posible. Que alguien se emperre con que el Ethernet es muchísimo mejor que el IP o que el ATM, eso es totalmente irrelevante. O sea, aquel servicio o aquella red o aquella tecnología que te permita hacerlo lo más barato y eficiente posible. Pues muchas gracias. Si queréis, os doy mi tarjeta. Si necesitáis alguna cosa. Para los... Vamos a comer. Para los que nos siguen en streaming y por si alguien se despista o quiere hacer algo, volvemos en una hora. A las 2:38 empezamos.